Hola a todas y a todos, bienvenidos a una nueva sesión de comunicaciones. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de redes de acoples en radiofrecuencia con elementos pasivos. Ya esta es la segunda sesión de este tema. Entonces recordemos que la temática pues ya habíamos llegado hasta aquí, hasta acoples en configuración L. Continuando con la temática, seguiremos con los acoples de red pi, T, transformadores, ejemplos y ejercicios para los talleres. Entonces, para cualquier otro tipo de acoples que no sea en configuración L, recordando que en la configuración L el Q estaba definido por las impedancias extremas, sobre todo la parte real de la carga y del generador, que en la mayoría de casos son reales. Luego no es un dato de usuario y esto pues casi no es posible en las comunicaciones. Esto significa que no se podría optar por un ancho de banda, sabiendo que en comunicaciones las bandas tienen canales en las cuales tienen unos anchos de banda definidos. Entonces esto nos serviría para hacer un acople sin tener en cuenta el ancho de banda. Si se tiene en cuenta el ancho de banda, se requiere de otro tipo de configuraciones. Y para esto están las redes de acople básicas, que son la red pi y la red T. Y eso siempre y cuando pues tenga un Q definido, que tácitamente pues también está definido el ancho de banda. La anterior configuración L tenía dos elementos, aquí mínimo debe tener 3 elementos pasivos, sean complementarios, 2 bobinas, un condensador o viceversa. Donde aquí sí ya podemos tener los diferentes tipos de filtrajes, que pasa bajos, pasa altos y pasa bandas. Recuerde que en el anterior pues solamente teníamos pasa altos y pasa bajos. Entonces en la primera configuración es la configuración de red pi. Se habla de red pi dado que tenemos la distribución como siguiendo la letra pi. Entonces para esto tenemos una parte de reactancias X1, X2 y X3. También podríamos hablar de por el proceso de admitancias, que serían la susceptancia X, susceptancia B1, susceptancia B2 y la susceptancia B3, donde tenemos que conectar una carga y el generador que alimenta esa carga. Esto se hace, vuelvo y repito, siempre y cuando no haya máxima transferencia en potencia, o dicho de otra manera, ZL sea diferente a Z sub G. Entonces el procedimiento para hacer esto pues ya se va acotando un poco los análisis de circuitos. Entonces aquí pues como ustedes pueden ver en el gráfico, la X2 que es esta, la dividimos en X21 y X22. Es como abrir la red y colocar una resistencia virtual para apoyo. Entonces simplemente es como un proceso adicional que se le hace. Al tener esta resistencia virtual, fíjense ustedes que aquí vamos a tener una red y acá vamos a tener la otra red. Con una referencia acá que la resistencia virtual es común para las dos redes. Entonces fíjense que esta red está paralelo serie. Entonces se me conforma, esto es una red L.
pero esta también de acá del lado del generador tengo paralelo, paralelo, serie, serie. Entonces aquí tengo una red L del lado del generador y la red L del lado de la carga. El procedimiento es abrir estas dos redes y tratarlas como independientes. Entonces, si yo trato esta red independiente L y esta red independiente L, yo puedo obtener mis elementos de acople. ¿Y cuál es el procedimiento? Es el siguiente. Entonces, acuérdense de este gráfico, y lo siguiente consiste en desarrollar el modelo L de las dos, tanto del lado de la carga como del lado del generador, la que tenga la parte real mayor entre Z sub G y Z sub L. Y se hace el procedimiento normal. Pero antes de eso no se le olvide que ya tenemos un Q. Como tenemos un Q, eso significa que ya no depende de las resistencias extremas. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Entonces, ya sabemos que el Q es igual a la raíz del Q paralelo sobre, del R paralelo sobre el R serie. Entonces, en el anterior, mire, si del lado de la carga la parte real, o sea, RL, resulta ser mayor que R sub G, pues entonces el análisis se inicia por la red que sea mayor, o sea, por esta red, la de la carga. Supongamos que ese es el caso. Entonces, si esto fuera cierto, sabemos que entonces esto quedaría la resistencia en paralelo, que es la carga, sobre la resistencia en serie, que es la R virtual, menos 1. Fíjese, tenemos este valor porque este valor es de usuario, entonces tenemos que evaluar es R sub B y encontramos la resistencia virtual que cumple esa condición para este Q. Si hacemos ese proceso, entonces podremos encontrar esa resistencia virtual y ya con eso pues obtenemos todos los datos. Y cómo nosotros podríamos completar ese proceso. Vamos a hacerlo acá, abajo. Resulta que ya yo tengo R virtual, tengo la carga, tengo el Q, o sea que se sigue cumpliendo que X paralelo es igual a Q, es igual a R paralelo sobre el Q, pero el R paralelo es el RL sobre Q, entonces ya tengo esos valores, mire. ¿Y este cuál será? Pues este va a ser igual, si está del lado de la carga, pues va a ser el X3. Y el que está del lado de la resistencia virtual, pues es la serie. Entonces la X serie ya sabemos que es igual a R serie por el Q, pero R serie es la resistencia virtual por el Q. Entonces este se conoce, este se conoce, esto se conoce y esto se conoce. Si conocemos la frecuencia de trabajo, pues obtendremos el valor tanto de la parte del elemento que me forma esta reactancia como el elemento que me forma esta reactancia. Y ya sabemos que si este es L, esto va a ser C, o viceversa. Si yo selecciono que esto sea C, o elijo que esto sea C, esto debe ser L, y así sucesivamente. Entonces tenemos la solución de la primera red. ¿Cómo es la segunda red? Espere que acá no está. Vamos a hacerlo acá arriba. Entonces la segunda red, vamos a hacerlo acá. Para la segunda red, entonces evaluamos un Q nuevo. Y ese Q nuevo va a ser igual a la raíz
de la R paralelo sobre la R serie menos 1. Y fíjense lo interesante. Como ya hemos evaluado, sobre todo esta R serie que ya vamos a mirar cuál es, RP del lado del generador, pues está en paralelo. Entonces esto sería igual a la raíz de la R del generador, porque es la que está en paralelo, sobre la RS, que es la R virtual, menos 1. Y fíjese que ya tenemos este valor y tenemos este valor, entonces por eso evaluamos un Q nuevo. Y con este Q nuevo, pues como es una red tipo L, pues evaluamos los valores. O sea, la del lado del generador, que es la X que está en paralelo, que para nosotros va a ser igual a la X1, que va a ser igual a la R en paralelo sobre el Q. Pero este Q es el Q nuevo, el que evaluamos acá. Y la X en serie va a ser igual a R serie sobre el Q nuevo. Y esto va a ser igual a la R virtual por el Q nuevo. Y obtenemos nuestros valores y evaluamos cada una de las diferentes o los diferentes elementos que me conforman ese acople. Bueno, ahora vamos a plasmar esto con un ejercicio para mayor claridad. Entonces vamos a proponer un ejercicio que nos solicitan que en configuración pi vamos a acoplar una carga de 1000 ohmios y que un generador que alimenta esa carga pues tiene 50 ohmios, que se requiere un Q de 20 y la frecuencia de trabajo es a 100 MHz. Entonces, como esto tiene una solución y ya tenemos todos los datos, pues simplemente es fijarnos cuál de las resistencias de los dos extremos es mayor. Entonces, como vemos acá, la de la carga es mucho mayor o es mayor que la del generador. Entonces, de acuerdo al procedimiento, pues iniciamos con la red del lado de la carga. Y luego seguimos con la red del lado del generador. Entonces lo que tenemos que encontrar es la resistencia virtual. Y para ello pues simplemente utilizamos pues la expresión de la resistencia virtual que ya ahorita habíamos analizado. Es que la resistencia virtual es RL sobre Q al cuadrado más 1. Y nos da que tenemos una resistencia virtual de 2.5 ohmios. Evaluamos los elementos reactivos en paralelo. Ojo, mira que esto es igual, este está del lado de la carga, o sea que esta es la X3, que es igual también a la R paralelo sobre Q, y la serie pues que es la X22, que es RS por QS, donde esta es la resistencia virtual y el Q que nos dieron acá, y nos da también un valor de 50. Entonces ya tenemos los datos del lado del generador, de la carga, perdón. Ahora nos falta del lado del generador. Entonces para esta red evaluamos un nuevo Q, mire, como habíamos comentado anteriormente. Este RP nuevo es, este es RP acá, es del lado del generador, vale 50, y el R virtual, que es común para las dos redes que habíamos evaluado anteriormente en la red anterior, es de 2.5, y tenemos que el Q nuevo es un valor de 4.36. No se les olvide que en una red
el Q mayor predomina sobre los demás. Entonces, como este es menor, pues no afecta el Q general de nuestro sistema. Entonces, con este evaluamos los demás datos. Entonces, el XP del lado del generador es igual a RP, que es la carga o la resistencia del generador. Mire, 50 sobre 436, y nos da un valor de la reactancia, la magnitud de 11.47 ohmios. De igual manera, en la parte serial, el X21 es igual a RS sobre QS, que es la resistencia virtual, por el QN, que es 2.5 por 4.36, y nos da que es 10.9. Con estos valores nosotros evaluamos nuestros elementos que habíamos comentado anteriormente. Entonces, volvemos a insistir. Las reactancias, la X1, X21, X22 y X3, se pueden combinar de las formas en que se habían comentado. Siempre el X1 y el X21 deben ser complementarios, o sea, más o menos más. De igual manera, los del lado de la carga, el X22 y el X3, deben ser complementarios, más, menos. Y puedo hacer todas las combinaciones posibles, siempre y cuando respete que es más, menos, menos, más. Más, menos, más, menos. O sea, puedo tener todas las combinaciones posibles. Y lo que les había comentado anteriormente, se puede generar diferentes tipos de filtros: pasabajos, pasabandas y pasaltos. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejercicio se eligió que el C21 es capacitivo, el C22 es capacitivo, el L1 y el L2, dependiendo. El X21 capacitivo, el X22 capacitivo, el X1 inductivo y el X3 inductivo, y obtenemos nuestros valores. Lo colocamos acá y evaluamos los valores. Y obviamente ustedes ya saben las fórmulas de cada uno de ellos. Por ejemplo, si estamos hablando de reactancias, pues para la parte capacitiva es igual a 1 sobre W sub 0 C, donde W sub 0 es la frecuencia pues de usuario y C pues el capacitor que vamos a colocar ahí. Pero yo podría hacer esto, mira, y aquí pues evalúo cada uno de los elementos, pero acá es más sencillo sumar estos dos, que sumar reactancias en serie es más fácil que sumar condensadores en serie. Entonces yo esto también puedo hacerlo fácilmente, que esto es igual a 50 es igual a 60.47 menos J ohmios. Y esto pues le aplico la fórmula, y haciendo estos dos pues me da esa misma equivalencia a estos dos. Si yo lo colocara en un simulador, como lo hemos hecho anteriormente, pues obtendremos nuestras curvas respectivas a la frecuencia de trabajo. Siguiendo con nuestros temas, vamos a mirar rápidamente la configuración T, que es el mismo procedimiento con alguna pequeña variación. Entonces fíjense, aquí ahora tenemos en configuración T. T es por la forma en que se distribuyen los elementos. Y ahora la reactancia que se divide pues es esta X2, y se abren en paralelo para dejar entrar ahí la resistencia virtual, como vamos a ver en la siguiente versión. Entonces fíjense que de igual manera la abrimos y obtenemos dos redes, la del lado de la carga y la del lado del generador, tomando como en común la resistencia virtual. Y fíjense, de igual manera tenemos dos redes tipo L, pero ahora del lado de la resistencia virtual tenemos el paralelo, y del lado de la carga y del lado del generador tenemos
la rama serie. Entonces esto nos llega a pensar que con esto pues tiene que hacerse el proceso contrario. Simplemente hay que cambiar que la resistencia menor entre la carga y el generador indica el inicio de la solución del ejercicio. ¿Esto qué significa? Que si RL es menor, pues arranco por acá el procedimiento. Si XL es menor. Y después hago el procedimiento del lado del generador. Simplemente es ese cambio y se hace todo el proceso idéntico que para la red pi. Se halla un nuevo Q después en la otra red y se evalúan cada uno de los diferentes elementos. Entonces se desarrolla el modelo L con la red que tenga la menor resistencia entre Z sub G y Z sub L. Se evalúa la resistencia virtual para evaluar los datos de la segunda subred. Se unen las que están en paralelo, y los valores encontrados, si son reactancias, pues se hace el paralelo. Y si se pasan a susceptancias, pues se suman y queda mucho más sencillo. Y el transformador, pues que es un elemento muy utilizado en las comunicaciones para hacer aislamientos, y quizás ya la salida de los elementos de alta potencia, pues este es uno de los acoples muy utilizados. Entonces ustedes ven que hay un parámetro que tiene ventajas, que es el aislamiento, que ustedes ya lo conocen. También se puede invertir la fase si se quiere. Se puede hacer esta sintonía sencilla en el primario para poder hacer el acople respectivo. Y sabemos del transformador pues que tenemos una inductancia L1 y una inductancia L2 de acuerdo a los dos embobinados. Y hay unos parámetros que es el coeficiente de acoplamiento y la inductancia mutua, que están uno en función del otro. Entonces tener uno es como tener el otro valor. Y también tenemos el valor de L1 y de L2. Entonces el circuito equivalente para este tipo de redes con transformador, pues simplemente se hace la transformación y se va llevando el circuito a una minimización de L3, L4 y RLP. Entonces, como RLP, pues haciendo todo el tratamiento de circuitos, está en paralelos, pues tenemos que es la inductancia sobre L2 al cuadrado por RL, y RL pues es la carga inicial que se le coloca al sistema, y L4 es igual a K al cuadrado, que es el coeficiente de acoplamiento por L1, y el Q pues obviamente, como nosotros lo sabemos, aquí mire, este Q que es en paralelo, pues es R paralelo sobre W sub 0 L paralelo, lo que habíamos propuesto pues en una parte inicial cuando vimos los Qs tanto en paralelos como en serie. Reemplazamos cada uno de ellos y a la final obtenemos pues una equivalencia de esos Qs. También podríamos pasar, ya sabemos, transformar de paralelo a serie para poder hacer ya la equivalencia total de este sistema. Entonces para eso pues hacemos que la L total, como lo decíamos, salía en transformación de impedancias, que es igual a la LS, pues haciendo pues todo el tratamiento, es QP al cuadrado más 1 menos K al cuadrado. Ya hemos evaluado QP anteriormente, QP al cuadrado más 1 por L1, y RLS serie pues también tenemos nuestras fórmulas que ya pues las hemos minimizado, y el Q total pues sigue siendo de acuerdo a lo que hemos planteado, W por LS sobre RLS, y ustedes ya conocen estos diferentes valores, y a la final pues es la frecuencia de trabajo del usuario sobre el ancho de banda.
y eso obviamente cuando ya tenemos involucrado, si es el caso, el acople completo que es con el capacitor en el primario. Entonces esto ya es simplemente una transformación de un transformador hacia un circuito XC o XR, perdón. Y con esto pues terminamos todos los complementos que se requieren para los acoples, tanto inductivos como capacitivos. Ahora vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes les pongan atención, en el sentido de que pues tienen algunas connotaciones especiales, y con esto pues ya completamos la parte de tanto la teoría como de los ejemplos que se dan en este capítulo. Entonces vamos a hacer unos ejercicios, y aquí hay uno en especial que es transformación de impedancias, y lo vamos a evolucionar hacia un acople. Entonces supongan que ustedes tienen les dicen hay un inductor que tiene un Q de 100 y resuena en paralelo con un capacitor a una frecuencia de 1 MHz. Entonces el primer paso que nos piden es hallar los equivalentes serie, paralelo y paralelo serie que me representa este inductor, que vale 200 microhenrios y tiene un Q de 100. Entonces ustedes cuando les den un elemento de estos con un Q ya tienen que asociar que tienen una resistencia adjunto a este elemento. Entonces lo primero que hay que mirar es que ese Q de la bobina ya me advierte una carga que tiene esa bobina, una parte real. Entonces sabemos que QL, el Q es igual a X sobre RS. Vamos a suponerlo que están en serie, y si lo hacemos en paralelo también lo podemos hacer, porque este Q en serie y en paralelo pues tienen la misma connotación. Ya lo habíamos visto en la teoría anterior, pero tenemos este valor y tenemos este valor, o sea que podemos evaluar RS, donde esto en el numerador pues lo que tenemos esto es el XS o el X de la bobina sobre 100, que es el Q, y tenemos que tiene una parte resistiva de 12.5 ohmios. Entonces fíjense que aquí tenemos el L y aquí tenemos el R. Si yo siguiera el ejercicio, ¿cómo sería para que resonara? Pues si fuera que resonara, yo necesitaría aquí que tuviera pues la carga del generador, y tengo que evaluarla para poder saber que este Q es igual a este Q, acopla y resuena. Porque de lo contrario, no se les olvide que si no tenemos, hablamos que cuando resuena es que la parte total, aquí esta Z, que vea debe ser completamente real. Eso significa pues que estos elementos en algún momento de la frecuencia, y en especial en esta, se deben cancelar. Pero además pues me da aquí una parte real que me iguala a la que está viendo allá a la carga. Entonces eso en ese caso. Vamos a continuar con el ejercicio como segunda parte, la siguiente. Ojo, aquí lo hicimos en serie. Ahorita seguimos el otro ejercicio para que ustedes miren todos los tratamientos que le podemos dar a estos ejemplos. Ahora me dicen, bueno, ahora vamos a convertirla en paralelo. Entonces mire, no se les olvide que utilizamos las ecuaciones. ¿Ves qué tan fácil es utilizar las ecuaciones? Que R paralelo es igual a R serie 1 más Q al cuadrado L, y obtenemos que si lo colocamos en paralelo nos da igual a 125 K y en serie pues utilizamos la misma ecuación y obtenemos que la X que está acá, esta es la X paralelo, vamos a obtener que es igual a 1.257 kilo ohmios. Pero entonces el hecho es que si ahora estos están en paralelo, para que esto se complete, pues aquí debo tener mi carga en serie.
Y con esto pues evaluamos el circuito tanto en paralelo como en serie. Entonces estos son los dos casos de transformación de impedancias. Ahora vamos a la siguiente sesión de otro ejercicio. Suponga que el inductor del ejemplo anterior de 200 microhenrios con un Q igual a 100 se requiere conectar a un generador de 50 ohmios a una frecuencia de 1 MHz. Evaluar el acople en configuración pi. Aun cuando este es un ejercicio académico, porque en la parte práctica es muy difícil que se den estos eventos, pero más sin embargo, para tener todos los elementos diferentes a los típicos, pues este es un buen ejercicio. Entonces fíjense, nosotros vamos a encontrar una B sub L, lo mismo que hicimos ahorita en el ejercicio anterior, pero ahorita lo vamos a hacer, fíjense que lo estamos haciendo aquí ya por admitancias. Entonces la admitancia de la bobina es igual a 1 sobre 2 pi 1 MHz por 200 microhenrios y nos da 0.8 milisiemens. Y G sub L es lo mismo que hicimos anteriormente, pero ya en la parte de admitancias es B sub L sobre Q, porque no se les olviden que Q en paralelo es realmente B sub L sobre G sub L, pero como ya tenemos los dos, entonces tenemos 8 microsiemens. Y de acuerdo al análisis de la configuración pi, pues podemos hacer el ejercicio. Vamos a unir varios elementos para que ustedes vean la solución de un ejercicio de otra forma. Entonces, de igual manera, vea, ojo, aun cuando es pi, aquí dice que se inicia por la conductancia menor. Claro, porque es que si es el inverso, pues es la R mayor, ¿no? Entonces por eso yo puedo evaluar también la resistencia virtual para evaluar este ejercicio de esta forma. Entonces, ¿qué se hace? Lo primero que se tiene que hacer es obviar esta B sub L, porque está en la carga. Entonces la vamos a obviar. Y sabemos que 50 ohmios, el inverso son 20 milisiemens, que es mucho mayor que 8 microsiemens. Entonces por eso aquí se dice que es con la conductancia menor. Dicho de otra manera, es lo mismo que decir que la R mayor. Continuamos. Entonces aquí tenemos nuestro ejercicio. Esto ya sabemos que tenemos aquí 12.5 ohmios. Ya sabemos que el Q, este Q de acá, es igual a 100. El Q de la carga. Y entonces hacemos nuestro propósito. Entonces comenzamos por esta red. Y de acuerdo a lo que hemos propuesto anteriormente para la solución de este tipo de ejercicios, se tiene que evaluar la R sub B, que ya la evaluamos y ya nos dio un valor. Ahora lo fácil es saber que el Q paralelo, es el X paralelo, cuánto vale, y el X serie de esta red, porque ya la elegimos como la red de arranque. Vamos a llamar esto la red 1, que es la primera que se soluciona. Y entonces sabemos, pero yo también puedo hacer que sea B paralelo, que para este caso es B sub 3, que es esta misma. Y entonces, ¿a qué es igual B sub 3? Pues utilizando la ecuación del Q, pues simplemente lo que vamos a tener es que B sub 3
es igual a Q por el G sub L, que es lo mismo que se había escrito arriba cuando hablábamos del otro, que es lo mismo que escribir que es perdón, esto es más bien, venga, hacemos el análisis completo. Sí, sí, es lo mismo, sí, está bien. Y entonces al hacer esta valoración, pues vamos a obtener que esto es igual a 0.8 milisiemens. ¿Por qué? Porque es igual a G sub L, que vale 8 microsiemens por 100, me da 0,8 milisiemens. Y X serie, pues como ese es más sencillo, pues ahí sí podemos hacer que es Q por RS. Y esto es igual 12.5 por 100 es igual 1200 ohmios. Y ahí obtenemos estos valores, ¿ve? Entonces obtenemos este XS, que es el X22, y aquí obtenemos 0.8 milisiemens, que es el de acá. Ahora, como tenemos ya estos valores, y aquí del lado de la carga debo tener igual a un Q igual a 100. Y para este Q igual a 100 ya hemos evaluado que el B de la carga vale 0,8 y el G sub L vale 8 microsiemens, y por eso me da un Q de 100. Pero si ya tengo el Q de 100, este X3 me sobra, porque este X3 ya lo contiene la carga. Entonces esto no, prácticamente sería 0. Eso es lo que les quiero hacer entender. Siempre y cuando yo este XB siempre lo tome como algo inductivo. ¿Qué pasa si en el ejercicio me dicen que no, que tiene que ser capacitivo? Entonces, si tiene que ser capacitivo, yo vengo acá y digo, entonces de todas maneras este J B sub 3 tiene que ser también igual a J 0.8 milisiemens, pues para que siga siendo el Q igual a 100. Pero resulta que ya tengo aquí una parte. Entonces tengo que colocarle algo adicional. Entonces esto debe ser igual a algo que debo de colocarlo, algo capacitivo, que es este B sub A, que lo llamo A de acople, y obviamente tengo que quitarle la parte que tiene la carga, que es el B sub L. Pero entonces este vale J 0.8 milisiemens. Este B sub A es el que tengo que evaluar. Y este menos J pues ya lo conozco, que es también 0.8 milisiemens. Entonces este B sub A en el fondo es igual, paso este para acá y me queda 8 y 8, 16. Me queda 1.6 milisiemens y es capacitivo. Si es capacitivo y se lo coloco acá, pues sigo obteniendo el Q igual a 100, pero ya toda esta parte va a ser capacitiva a la frecuencia de trabajo. Ya con esto, pues ahora evaluamos la parte de este lado. Entonces ya sabemos que el XS o es igual al X22. Vamos a borrarlo acá. Entonces vamos aquí que el
XS es igual al X22 y es igual a 1250 ohms. Ya sabemos que si este lo dejamos capacitivo, entonces este tiene que ser inductivo. Y ya sabemos que el B3 o el B sub A que complementa al B3 pues debe ser igual a 1.6 milisiemens. Entonces por eso yo les decía que uno puede combinar tanto siemens como ohmios, pero tiene que saber diferenciar qué ecuaciones yo voy a utilizar. Entonces ya teniendo esto, fíjese que ya tengo estos dos valores. Ahora lo que voy a hacer es evaluar la red 2, o sea, hallo el Q nuevo, y el Q nuevo es igual a la raíz de ese R paralelo sobre R serie, que es RB, menos 1. Y a la final esto es igual a 50 sobre 12.5 menos 1. ¿Por qué? Porque esto vale 12.5, esto vale 50. Y entonces con esta ecuación pues yo voy a obtener un Q igual a 1.73, o lo mismo que decir que es igual a la raíz de 3 para no escribir ahí datos. Evalúo mis nuevos valores, o sea es el X21, que es el que está en serie, que es este, es igual al Q por R serie, que es la virtual, y simplemente tengo raíz de 3 por 12.5. Y el X1 es igual al R paralelo sobre Q. Y el R paralelo vale 50 sobre raíz de 3, y ahí obtengo un valor que es igual bueno, hagamos el 50 dividido en raíz de 3, 1.73 y 28.9, algo así, 28.9. Y este, raíz de 3 por 12.5 igual a 21.8. Me corrigen por ahí, por favor. Entonces aquí ya tengo 21.8, y este que está en paralelo 28.9, 12.5, este X22 que vale 1250 ohmios, y este que le dejamos en B sub A, B igual a 1.6 milisiemens, y tengo todo listo. Entonces tengo todos los datos, ya es evaluar. Ya sabemos que este es capacitivo porque ya lo evaluamos, porque este es capacitivo. Entonces este debe ser inductivo. Y aquí sí puedo seleccionar inductivo, capacitivo o capacitivo inductivo, como quieran o como requiere el ejercicio. Pues ya luego, dependiendo de cómo hemos seleccionado, pues tenemos estos valores. Fíjense que yo aquí, por ejemplo, en este ejercicio dije que esto era inductivo porque ya la parte del acople la tiene la carga. Aquí obtengo un valor de 1.25K, vean los valores, y ya pues yo selecciono. Entonces esto ya es un inductor, entonces este debe ser un capacitor. Si cojo un capacitor y esto un inductor, pues entonces estoy haciendo un filtros pasa altos. Y con esto terminamos el ejercicio. Ya evaluamos los valores y ahí obtenemos cada uno de nuestros datos. Ahora vamos a proponer los ejercicios que ustedes van a hacer. Entonces con esto terminamos ya la sesión de redes de acople por teoría de circuitos.